Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a todos a este primer video tutorial sobre cómo utilizar Blender desde cero de la Cátedra Paredes. Hoy hablaremos un poco sobre la interfaz y cómo movernos dentro de ella. Al abrir el programa, luego de su instalación, para la cual les dejaré el link aquí debajo en la descripción del video, nos encontraremos con esta pequeña ventana, en la cual podremos ver el número de versión con la cual estaremos trabajando. Yo en este caso estoy trabajando con la versión 4.02 de Blender. Aquí también podremos ver la imagen de bienvenida, la cual se va modificando de acuerdo a la versión que estemos utilizando. Mientras que aquí del lado izquierdo veremos la configuración para empezar distintos nuevos proyectos y aquí del lado derecho los últimos proyectos abiertos. Nosotros en este caso simplemente haremos clic en general o simplemente haremos clic por fuera de esta ventana para que ésta se cierre y poder empezar con nuestro nuevo proyecto. Puede que al comienzo se sientan un poco desorientados, ya que capaz la cantidad de botones y pequeñas secciones que se encuentran aquí en la interfaz puedan hacer que se sientan así, pero aquí poco a poco iremos trabajando y explicando sobre cada una de ellas. Aquí nos encontraremos con el viewport, donde veremos la escena actual con la cual estaremos trabajando y los objetos que se encuentran en ella. Por defecto nos encontraremos con un default cube o cubo por defecto, con una cámara y con una luz. Para movernos dentro de esta escena podremos rotar la cámara manteniendo apretada la rueda del ratón. También podremos hacer zoom acercándonos y alejándonos utilizando la rueda del ratón. Y por último, utilizar la Pan View, con la cual podremos desplazar la cámara de un lado al otro, manteniendo apretada la tecla Shift y la rueda del ratón. Otra manera de realizar estas acciones sería utilizando la lupa aquí presente, con la cual podremos hacerle clic y desplazando el ratón de arriba a abajo hacer zoom, y con la manito podremos hacer clic y manteniendo apretado podremos desplazar la cámara de un lado al otro. Dentro del viewport nos encontraremos con esta cuadrícula y estas líneas de colores, las cuales representan los ejes de la escena. Estos nos permitirán mantener una orientación dentro de esta. Tenemos en color rojo el eje X, en color verde el eje Y como ejes horizontales y también tenemos en color azul el eje Z como eje vertical. También podremos posicionar la vista sobre estos ejes de la siguiente manera, presionando con las teclas que están ubicadas a la derecha del teclado en el teclado numérico la tecla 1 para ubicarnos sobre el eje Y, la tecla 3 para ubicarnos sobre el eje X y la tecla 7 para ubicarnos sobre el eje Z. Asimismo, también podemos luego presionar la tecla 9 que nos ubicará en el lado opuesto de qué eje estamos mirando. En este caso, si primero presionamos el 7 para ubicarnos sobre el eje Z, como vemos aquí arriba, y luego presionamos la tecla 9, nos ubicará en el lado opuesto, o sea, el eje menos Z. Lo mismo sucede con el eje Y lo mismo sucede con el eje X. ¿Cómo movemos objetos dentro de esta escena? ¿Cómo los podemos modificar y sus distintas variantes? Bueno, hay muchísimas maneras para realizar la misma acción. Yo empezaré con los comandos básicos. Para poder mover un objeto, lo primero que tenemos que hacer es seleccionarlo haciendo clic izquierdo y luego apretando la tecla G. Esta nos permitirá moverlo. Y al hacer clic nuevamente, aplicaremos la dirección. Recordemos que estamos trabajando en un espacio 3D, así que los cambios no serán como si fuesen un plano 2D. Podemos deshacer la acción apretando control Z, o si bien también si apretamos la tecla G y queremos cancelar el movimiento, podremos apretar el clic derecho del ratón para deshacer la acción. Una manera para deformarlo también es escalándolo, presionando la tecla S, lo cual nos permitirá agrandar y achicar el cubo, y de la misma manera podemos aplicar la deformación que le aplicamos, deshacer el cambio con control Z, o bien si queremos deshacer la escala, apretar el clic derecho para deshacer. Y otra manera también es rotándolo, lo cual podremos hacerlo con la tecla R, que nos permitirá rotarlo en cualquier dirección. Recordemos que estamos trabajando en un espacio 3D, entonces dichos movimientos se irán moviendo en base a estos. No es lo mismo trabajar en un espacio 2D o un espacio plano que en un espacio 3D. Si queremos, por ejemplo, escalar el cubo en dirección Y únicamente y no en la dirección X, lo que podremos hacer es apretar la tecla S y luego la tecla Y para que éste se deforme a lo largo del eje Y.
de esta manera. Del mismo modo podemos hacerlo con el eje Z o el eje X. Lo mismo podemos hacerlo para moverlo. Si queremos moverlo únicamente sobre el eje X, podemos presionar la tecla G, X y luego desplazarlo. Lo mismo también para su rotación. Podemos apretar la tecla R, luego el I y se rotará solo sobre el eje Y. Estas mismas acciones también las podemos hacer con los comandos que tenemos aquí. En la parte de Move nos abrirá las flechas aquí dentro del cubo, las cuales veremos que están en los colores de los mismos ejes. Y si les hacemos clic en ellas y desplazamos, el cubo se moverá en base a cada una de sus direcciones. Tenemos el Rotate para rotar el cubo, el cual nos aplicará estos círculos de colores que nos permitirá rotar el cubo en cada uno de sus ejes o rotarlo en base a la vista que tenemos ubicada, hacia el ángulo en el cual lo estamos viendo. Y también podemos escalarlo, lo que nos abrirá en el color de los ejes estos cuadrados, los cuales nos permitirá agrandar y achicar el tamaño o simplemente en base al círculo grande ubicado en color blanco, podremos agrandar y achicar el cubo. De otra manera también es la parte Transform, donde nos aplicará estos tres mismos comandos dentro del cubo, en el cual podremos ver las flechas, podremos ver también los círculos para rotar y los cubos para escalar. A lo largo de estos videos tutoriales iremos viendo distintas maneras de trabajar y sus distintos atajos de teclado. Así que no se olviden de tomar nota de estos y siempre recuerden que con la práctica les será mucho más fácil poder memorizarlos. Así que bien, repasando, tenemos entonces el zoom para alejar y acercar la vista, la rotación, el desplazamiento de la vista, la escala de un objeto, la rotación de un objeto y el movimiento de un objeto. Otros comandos con los cuales podremos trabajar más cómodamente dentro de la escena son, si tenemos un objeto seleccionado y queremos centrar la cámara en el objeto, es el punto del teclado numérico, lo cual nos hará un zoom y nos acercará la vista hacia el objeto seleccionado. Otro comando también sería el Shift y la tecla C, que nos centrarán todos los objetos que tengamos en la escena dentro del viewport. Otra manera de visualizar la escena es presionando la tecla Control, Alt y Q, lo cual nos dividirá la pantalla en 4 secciones. En esta podremos ver que estamos ubicados sobre el eje Z, esta sobre el eje Y, esta sobre el eje X y esta en una cámara libre rotacional. Esto nos permitirá trabajar de una forma más exacta sobre cada eje y también podemos deshacer esta acción presionando la tecla Control, Alt y Q.